Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor. Les voy a pedir, mis queridos hermanos, que se ubiquen en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo 4. Desde el versículo 13 vamos a leer en el nombre del Señor. Dice la palabra: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Continuamos en el verso final del 18. Para recibir al Señor en el aire, disculpen, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Me gusta que el apóstol Pablo introduce el tema de la venida del Señor y termina ese mensaje diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, la venida del Señor, lejos de ser causa, no sé, de miedo para algunos de pronto, o de duda, de incertidumbre, debe ser un motivo de alabanza, debe ser un motivo de motivación como hermanos. Hermano, aliéntate, hermano, gózate, porque un día nuestro Redentor va a venir a buscarnos, y esa es una razón para recordar esa promesa que está por allá en el libro de Apocalipsis, que dice que Él enjugará algún día toda lágrima y seremos entonces consolados con toda consolación, como dicen también las bienaventuranzas. Entonces, he sido motivada a traer este tema porque particularmente pienso que somos la iglesia o somos la generación del rapto. Es decir, vivimos tiempos finales y todos lo sabemos por distintas razones, ¿sí? Algunos tenemos idea o tenemos algún conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Otros inclusive, no teniendo la fe cristiana, lo especulan, lo sienten, lo preguntan. ¿No le ha pasado? Que alguien de pronto le pregunta: ajá, pero ¿tú qué opinas? ¿Será que sí? ¿Hay fin del mundo o no hay? ¿Cómo será eso? Porque en general todos, abrazando la fe en Cristo o no, existe curiosidad y expectativa por qué dice la palabra de Dios sobre este tema. Me encanta compartir que la palabra de Dios da bastante información sobre lo que es la venida del Señor Jesucristo. Y bueno, en esta noche he querido conversar un poco sobre el tema, como digamos que un abreboca, y que poco a poco vayamos abordando más adelante sobre esto. Importante, el apóstol dice: yo no quiero que ignoren. Me gusta porque esa expresión también la encontramos en otra carta, en Corintios, cuando él habla sobre los dones espirituales que conversamos un tiempo atrás. No quiero que ignoren. En otras palabras, es una forma del apóstol Pablo de decir: es importante que ustedes sepan esto. Es importante que ustedes tengan claridad en este tema. La primera razón que él esgrime para hablarle a la iglesia sobre esto tiene que ver con la muerte. Usted se da cuenta que lo primero que dice es: no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza.
¿cómo les diría? Cada uno de nosotros en algún momento partiremos de esta tierra, a menos que el Señor nos tenga preparados para esperarlo, como también dice el pasaje más adelante. Sin embargo, muchas personas mueren a diario y es muy doloroso como iglesia darnos cuenta que muchas personas van al sepulcro sin conocer a Jesús o sin una claridad definitiva de lo que será su destino eterno. Entonces, una de las primeras razones que el apóstol esgrime para decir es necesario que aprendan estas cosas es para que vivamos con una esperanza, ¿sí? Vivimos en un mundo de constante desesperanza, ¿no es cierto? Donde existen infinidad de razones para, incluso nosotros los hijos de Dios, perder el ánimo, la fuerza, la esperanza, a veces hasta la fe. Qué importante que Dios use al apóstol para decirlos, ustedes no pueden ser de los que no tengan esperanza, todo lo contrario. Puestos los ojos en Jesús, ustedes son la generación de la esperanza. Ustedes son aquellos que entienden que todos estos padecimientos que están viviendo ahora y seguirán viviendo son absolutamente temporales y pasajeros. Hay un destino eterno para la iglesia del Señor y es un destino que está cruzado con nada más y nada menos que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta que en el momento en que el Señor Jesucristo resucita, que conversamos un poco de eso el día domingo, ya después que se le aparece a los discípulos y todo esto, hay un momento en que Él los reúne y asciende, ¿sí? Está en el capítulo de Hechos, el libro de Hechos capítulo 1. Él asciende y de pronto, usted imagínese, todos quedan así como mirando hacia el cielo, ¿no? Como, ¿ah? Se fue. De verdad, ya se fue. Me imagino la actitud de los discípulos. Ahora, ¿qué ocurre? Se presenta entonces un ángel a decirle, sí, Él ha ascendido a los cielos. Y así como ascendió, también volverá. ¿Ok? Así que desde el mismo momento en que el Señor Jesucristo hace su vida, obra y resurrección, Él también establece que va a volver por su iglesia. ¿Ok? Así que el apóstol Pablo empieza a llevarnos en este tema y cuando hablamos de la venida del Señor hay varios escenarios. Vamos a revisarlo un poquito con calma. En el versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, mire bien el caso, primer caso, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Note que el apóstol Pablo se incluía en esa generación por fe, porque es que él no sabía, ¿sí? Así como lo hacemos nosotros en esta noche. Solo que nosotros tenemos un poquito más de probabilidad, ¿no es cierto? Por todas las cosas que vemos en el día a día. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que Él está diciendo es, ok, lo primero que va a ocurrir cuando el Señor venga es que todas aquellas personas que ya están físicamente en el sepulcro van a resucitar. Bien, es lo primero que está diciendo. Inclusive, aquellos que estemos vivos para el momento en que Jesús venga, no vamos primero van, según este pasaje, aquellos muertos en Cristo. Note usted lo importante del sacrificio de Jesús, ¿sí? Que es solo las personas en Cristo, no en vano. Hechos capítulo 4, verso 12 dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Entonces, de este modo, se dice, aquellos muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí está la palabra tan utilizada cuando se habla de los eventos de la escatología, ya les comento un poco de eso, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Usted se lo está imaginando conmigo? Los muertos en Cristo resucitan, uno no sabe exactamente cómo imaginarse eso, pero más o menos ahí la mente finita que Dios nos ha dado nos ayuda a hacer un ejercicio. Los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros los que estemos vivos para el momento estamos listos, bueno, creemos que estamos listos, pero en ese proceso ocurre una regeneración, que es tema de otro día, regeneración de nuestro cuerpo y vamos a las nubes. Note usted que el Señor Jesucristo no baja a la tierra en esta ocasión, ¿sí? Porque una de las cosas que es bueno empezar a diferenciar es que es diferente, obvio, ¿verdad? Que no es igual
no es igual la venida del Señor Jesucristo al arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos diferentes y es probable bíblicamente. Así que en la medida en que Dios nos permita ir conversando de esto, lo vamos a revisar. Aquí este pasaje está hablando, y de hecho la palabra lo usa la palabra del arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesucristo no pisa la tierra, Él va a pisarla sí, pero en otro evento, que es cuando venga, ¿sí? Él ahora está en las nubes y no se espera junto con los muertos en Cristo para ir al cielo. Y ese es el primer evento que abre el compás de la escatología. Ya dos veces he nombrado esa palabra. Área de la teología que estudia los eventos del porvenir. Bien, así que todo lo que tiene que ver con esas cosas que nos generan curiosidad, no solo en la iglesia, ¿no es cierto? A cualquier persona. Está estudiado por la rama de la teología llamada escatología. Entonces, aprovechando este compás, acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee. Mire bien, ¿en qué va la bienaventuranza? Número 1, el que lee. Disculpe, número 2, el que oye las palabras de esta profecía. Número 3, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabe usted que este versículo está reconocido como un texto clave en el libro de Apocalipsis para muchas veces quitar ese psicoterror, ¿no es cierto?, que muchas veces se mueve inclusive dentro de la iglesia de hablar sobre Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de la revelación de la fase final del plan del Señor Jesucristo de redimir la humanidad. No es un libro de terror, no es una novela de terror, es un libro que muestra la misericordia de Dios cumplida a través de los tiempos, porque por si usted no lo sabe, aún en Apocalipsis hay misericordia, ¿sí? También hay juicio, por supuesto que sí. Pero aún hasta el último momento de la existencia de los hombres en la tierra, habrá misericordia para quien quiera gustar la salvación del Señor. Lo que pasa es que no será exactamente igual. Me explico. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Ok? Es decir, que usted y yo gustamos del don de la salvación por gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor que no nos merecíamos. ¿Bien? Y ese es el concepto de salvación y es el evangelio que predicamos hasta el día de hoy. Y seguiremos predicando hasta que Cristo venga. Porque luego de que Cristo venga y se lleve su iglesia, surgen muchas preguntas. ¿Habrá o no habrá salvación? Según la misma palabra, y perdónenme que no todo lo que estoy diciendo lo estoy citando, pero créanme que en el camino de hoy y de otros días que tengamos la oportunidad va a ir todo concatenado, sí va a haber salvación. Lo que pasa es que no va a ser por gracia, ¿sí? La palabra nos habla en el libro de Apocalipsis, usted lo puede mirar en el capítulo 4, habla de las almas de los decapitados. Resulta entonces que nosotros, y por esto, mis hermanos, es tan importante que la iglesia conozca para que también podamos anunciar. ¿Sabe por qué a mí me gusta estudiar escatología? Porque creo que es la perfecta oportunidad de Dios para que toda persona que aún no conoce a Jesús entienda que el plan sigue marchando y que aún está a tiempo de venir a Cristo antes que sí sea demasiado tarde. Y considero que como iglesia es fundamental que usted y yo nos aboquemos a conocer y a estudiar más y poder tener respuestas para el mundo de hoy, que nos hace preguntas, inclusive mucho, sobre este tema. Entonces, sí, habrá salvación. El Señor Jesucristo estará con su iglesia en el cielo, pero esa salvación no va a ser por gracia, va a ser por martirio. ¿Sí?
Las personas que quieran conocer a Jesús, las personas que no se hayan ido en el arrebatamiento con Jesús, quedarán en la tierra y entonces serán lamentablemente perseguidas, acechadas. Y la única forma en la cual podrán salvar su vida eterna es perdiendo su vida natural. Vi las almas de los decapitados, porque eso es lo que va a ocurrir con la gente que lamentablemente no tome en serio el asunto del evangelio. Y aún en nuestras iglesias necesitamos estar apercibidos como esas 10 vírgenes que nos habla Mateo 25, con ese aceite fresco y preparado para que cuando el novio venga a buscarnos estemos listas y listos, preparados todos como la novia. Entonces, note usted que introduzco esta idea para certificar que realmente el libro de Apocalipsis también tiene misericordia del Señor, aunque también, por supuesto, hay juicio. Importante, versículo 3, bienaventurados, felices, muy dichosos, aquellos que leen, que oyen y que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces vamos a devolvernos al texto principal en Tesalonicenses. ¿Sí? Decíamos desde el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Wow, yo no sé usted, pero esto sí es una razón para tener esperanza. Es una razón para fortalecernos en el Señor, fortalecer nuestra fe, porque verdaderamente hay una esperanza. Cristo nos ama, murió por nosotros en una cruz, pero volverá, como predicamos, sin relación con el pecado y ahora va a venir a buscarnos y a llevarnos al cielo. Pero yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Y yo no vengo a darle una respuesta así con punto y seña, porque la Biblia, la palabra también dice en Deuteronomios 29 que hay cosas secretas que son misterios de Dios. Así que no nos vamos a meter en temas que de repente no conozcamos, pero lo que la Biblia dice sobre el tema sí lo podemos revisar. Segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 10. Sí, Señor. La palabra nos enseña que una de las principales cosas que va a ocurrir en el cielo es el tribunal o bimá de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note, mientras estaba en el cuerpo, porque está hablando de ¿cuál cuerpo? De este, no del que nos van a dar, que podemos conversar otro día, pero si usted tiene curiosidad, usted luego en su casa se va a Primera de Corintios 15 y ahí nos dan una muy buena exposición sobre eso. No nos vamos a meter para allá hoy. Es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia del Señor. ¿Sí? Y empezamos a establecer diferencias que son importantes, porque usted va a notar que en el libro de Apocalipsis, si alguna vez lo ha leído, y yo le invito que si no se anime o lo vuelva a leer, ¿sí? Va a notar que, por ejemplo, existe un tribunal ante el gran trono blanco, ¿lo han escuchado? ¿Sí? Y uno suele pensar y dice, no, imagínense, errores que uno comete, no, porque vamos a estar nosotros, la iglesia, ante el tribunal del trono blanco, y cualquiera pudiera decir, sí, suena bien, pero bíblicamente no es cierto. Nosotros, la iglesia, no estamos ante el tribunal del trono blanco. Y usted lo puede revisar cuando lea Apocalipsis y se va a dar cuenta quiénes comparecen ante el trono blanco y para qué. El tribunal del trono blanco es un juicio para condenación. Bien, así que evidentemente la iglesia no va para allá. Nosotros, la iglesia, pasamos por un tribunal, sí señor, pero no el del trono blanco, el de Cristo. Porque el que murió por nosotros y el que es nuestro juez y al mismo tiempo nuestro abogado es Cristo. Y por eso 2 Corintios 5:10 nos dice, todos nosotros,
Oiga, no toda la humanidad, todos nosotros la iglesia. Y eso es muy importante para entender escatología. Todos nosotros, la iglesia, permítame que yo lo introduzca ahí porque créanme que estamos en el contexto correcto, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note usted que este tribunal no tiene nada que ver con salvación o condenación. ¿Se da cuenta? Es un tribunal para, digamos, emitir esos galardones que la palabra nos habla, esa corona de justicia incorruptible y otras coronas que nos dice la palabra. Bueno, ¿cuándo cree que usted que va a hacer? En el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y cuando sea bueno recibimos coronas, amén, recibimos regalos que el Señor nos quiera dar. Pero cuando sea malo también nos van a juzgar. Lo que pasa es que ese juicio no es para mandarnos al infierno, porque ya Cristo pagó por nuestra condena. ¿Me explico? Entonces es diferente. Vamos al juicio ante el ante el tribunal de Cristo y no ante el trono blanco. Es una diferencia buena que podemos notar para ir como entendiendo un poco más algunas cosas, ¿sí? Entonces, bien importante porque la Biblia nos habla de los libros. Nos habla del libro de la vida, el libro de la sobre, bueno, y todos esos libros tienen que ver, por ejemplo, con esto que estamos conversando ahora. Importante, entonces Jesús nos premia, pero también nos reprende, pero lo hace en el cielo como un acto de amor. Hay algo importante que debemos pedirle al Señor que nos ayude a fijar. En escatología hay distintos escenarios. Uno es la iglesia, nosotros la novia, ¿sí? Otro es Israel, el pueblo de Dios comprado, bueno, escogido, mejor dicho, escogido desde el principio. Entonces, muchas veces ocurre con el tema de la escatología que genera un poquito de confusión porque tal vez leemos un pasaje y no le damos el contexto o no conocemos. Créanme que en escatología ocurre. ¿Sí? A veces ocurren otros temas, pues mucho más en este que de repente hay menos luces sobre algunos temas. ¿Y qué ocurre? Muchas veces un pasaje es aplicado a Israel, ¿sí? Y le voy a dar un ejemplo. Y entonces nosotros, como somos la iglesia, pero de repente leemos el pasaje y nos queremos meter en ese saco, sea para bien o sea para mal. Y resulta que no tiene ningún sentido para nosotros porque nosotros somos la iglesia del Señor, la novia. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, un tema apasionante, un tema que genera muchísima curiosidad y bueno, todo el mundo dice, pero ¿en qué semana vamos? ¿Pero cómo es? Y qué bonito que la Biblia nos deja muestras de eso, ¿sí? Voy a comprometerme para la próxima ocasión a conversar sobre las 70 semanas. Entonces, cuando leemos Daniel, si usted no vamos a ir hoy, pero yo lanzo aquí cosas porque de pronto alguien se anima y empieza a leerlo y empieza a estudiarlo. ¿Qué le dice el Señor a Daniel? 70 semanas están anunciadas o declaradas, algo así, gracias, establecidas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Aló? ¿Cuál es la santa ciudad? Israel. ¿Qué hace usted y yo como iglesia tratando de ver cómo nos metemos en las 70 semanas? Israel, Jerusalén, correcto. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, las 70 semanas, ¿cómo? No, ya va, es que eso a mí no me compete, porque yo soy la iglesia, o sea, del Señor. No quiere decir que no me compete, que no lo voy a estudiar, yo lo tengo que estudiar. Yo tengo que saber cómo está eso, pero también tengo que entender que todo lo que está escrito allí es para el pueblo de Israel. Y como yo no nací allá, sino que Jesucristo me compró y me hizo iglesia, no aplica para mi vida. Otro ejemplo de ello lo tenemos con la boda y las cenas del Cordero. Son dos eventos diferentes. ¿Con quién se casa Jesús? ¿Con quién se casa? ¿El novio se casa con? La novia. Y la novia es la iglesia, no Israel. Entonces, la boda del Cordero, pues por analogía simple, el novio es Jesús, la novia es la iglesia, ¿cierto? Diferente a
la cena de las bodas del Cordero, que también es un evento que la palabra habla, y perdónenme que yo hoy estoy haciendo como una pincelada general y de repente usted dirá, yo quisiera que esto, sí, pero creo que es necesario porque de pronto nos abre el compás y mi oración siempre con este tema es que el Señor nos inquiete a estudiar. Y por eso pido excusas por la forma como lo estoy llevando en esta noche. Entonces, la boda del Cordero ya sabemos cómo es, novio y novia, ¿sí? Pero hay otro evento que la Biblia nos habla que es la cena de las bodas del Cordero. Y es interesante porque en la cena de las bodas del Cordero está Israel. En cambio, en las bodas, ¿qué tiene que ver Israel? ¿Israel es la novia? No es la novia es la iglesia. Estos dos ejemplos los he traído para que realmente miremos que debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y créame que nos la da para diferenciar y podernos ubicar qué promesas tienen que ver con nosotros, qué tiempos nos atañen o qué tiempos no. Retomando un poquito el tema de la salvación, decíamos, salvos por gracia, porque desde que Cristo Jesús murió en el madero, se abrió un compás. Imagínenselo. Si quiere, cierra sus ojos y vea a Cristo en la cruz y vea una línea del tiempo. Imagínensela. Una línea del tiempo en la que se acaba de abrir un compás. Se acaba, no, hace 2000 y tantos de años. Se abrió. Y han pasado todos estos años y el compás está abierto. Y generaciones tras generaciones nos han predicado y hemos predicado el evangelio de la gracia. Gloria a Dios, porque todavía estás a tiempo de ser salvo por gracia. Amén. Pero llega el tiempo, ¿cuál es ese tiempo? Cuando el Señor se lleva a su iglesia. Y justamente cuando el Señor se lleva a su iglesia, que no sabes qué, se cerró el compás de la gracia. Se cerrará, no ha pasado todavía, pero puede pasar en cualquier momento. Puede pasar esta noche, puede pasar ya. Solo el Señor lo sabe, porque dice la palabra que ni los ángeles del cielo. ¿Bien? Entonces, importante, el compás de la gracia está abierto hasta que Cristo se lleva a su iglesia. Cuando Cristo se lleva a su iglesia, ya hablamos, sí, habrá salvación por un tiempo, pero será por martirio, no por gracia. ¿Bien? Entonces empieza un periodo que también tiene mucha tela que cortar, llamado la gran tribulación. Que podemos decir, como para no dejar la idea en el aire, que esa gran tribulación, esa sí tiene que ver con la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Porque resulta que el tiempo para la tribulación no es para la iglesia, sino para la humanidad. Y aquí viene algo muy duro de decir, pero cierto. Israel, tal cual como está, muchos israelitas no han reconocido a Cristo Jesús como Mesías, y eso lo sabemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Israel no puede estar en las promesas del arrebatamiento, porque el arrebatamiento ya sabemos que es para la iglesia. Entonces, el tiempo, el kairos, ahí diríamos, del Señor, se vuelve a activar para Israel justo después que la iglesia se va. Y entonces hay una cantidad de señales, por aquí me apuntan, como las 144.000, que sí está bastante más adelante, pero que es parte de un evento interesantísimo que ocurre bíblicamente. Y gracias por el apunte, porque entonces esa es otra. Mucha gente, pero ¿quiénes serán esos 144.000? Y empiezan. Es más, me voy a atrever a decir que hay una religión, o sea, un dogma que predicó hasta hace pocos años que ellos eran los 144.000. Y eso es una cosa tan fácil de rebatir como ir a la Biblia. Es que ni siquiera tiene interpretación. Es más, eso sí no lo puedo dejar así. No lo puedo dejar así. Vamos a Apocalipsis. Usted me ayuda si lo encuentra primero porque no lo recuerdo exacto. Sí, lo encontré rapidísimo. 7, Apocalipsis 7. Y entonces hay personas que todavía creen y hasta hace unos poquitos años enseñaron que ellos eran los 144.000. Pero hubo un cierto problemita porque según las estadísticas ya ellos pasaron los 144.000. Así que tienen un problema interno de quiénes se van y quiénes no. Créame.
Créame. Entonces, ahora, la palabra de Dios dice, mi pueblo perece y perece por falta de conocimiento. Y ahí usted y yo tenemos que asumir la parte que nos toca. Porque resulta que la palabra no hay ni siquiera que interpretarlo, que analizarlo. No, señor. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Uno se entera que la tierra tiene ángulos y que el Señor lo sabe. Imagínense, Apocalipsis es delicioso. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Uy, se lo está imaginando, ¿verdad? Ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, note, hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a detenernos allí. Usted de pronto anda así en una actividad que a veces hacen algunos creyentes, en mi tierra le llaman así como bibliamancia. ¿Usted sabe cómo es eso? Imagínese usted que usted llegue y de repente, bueno, yo voy a ver qué me da el Señor. No digo que eso no pase, es bonito, lo he vivido también, pero no puede ser el día a día. Es lo que quiero decir. Imagínese que usted llegue y lea ese versículo, el versículo 3, perdón. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Ya, no leyó más nada. Entonces, usted se fue con una idea, como usted sabe que usted es un siervo de Dios por la gracia y misericordia de Él mismo, y usted se puede ir con una idea de que a usted le van a colocar un sello, ¿sí o no? Y ya, y usted lo dejó ahí. Pero es que el pasaje no termina ahí, y estaríamos sacándolo de contexto. Mire qué facilito ocurre. Usted sigue leyendo y dice, y hoy el número de los sellados eran 144,000 sellados, de todas, aquí viene, las tribus de Israel. Levante la mano el israelita que está aquí. No es con nosotros. Y de paso empieza a describir de la tribu de Judá 12,000. Porque es que de hecho usted hace una cuenta y 12,000 por 12,000 es 144,000. Así que eso es lo que ocurre. O sea, sí, señor, 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu. Y ahí está la cuenta. ¿Y qué pasó? Ahí está digamos, una muestra fácil de cómo podemos tergiversar un pasaje aún dentro de la iglesia. O cómo algunos dogmas de fe errados en la palabra de Dios se atreven a hacer juicios o a establecer cosas que no son bíblicas, y a veces la iglesia no tiene una respuesta para ellos porque no leemos, porque es la verdad. Bien, entonces esto de los 144,000, otra cosa muy interesante, y es una pregunta así como de mucho cuestionamiento dentro de las iglesias cristianas es, ajá, pero ¿pasamos o no pasamos por la tribulación? ¿Pasamos o no pasamos por la tribulación? Y uno y créame que hay un debate de años y hay posiciones sobre el tema, ¿sí? Y sin embargo, y me gustaría en algún momento, y lo voy a hacer, exponer por lo menos las 3 corrientes principales, ¿sí? ¿Cuáles son las 3 corrientes? Hay una que dice que nos vamos antes de la tribulación. Con todo respeto, yo voy a dar mi opinión, esa es la que yo creo y enseño. Ahora, hay otra que dice que nos vamos a mitad de la tribulación. Y hay otra que dice que pasamos por toda la tribulación. Se llama la pretribulacionista, medio tribulacionista y post-tribulacionista. Y cada una tiene sus argumentos. Sin embargo, va a ser precioso cuando nos encontremos y podamos mirar la profundidad de ese pasaje. Solamente voy a citar Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Si usted nota, Apocalipsis capítulo 2 y 3 está dedicado ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Y justamente en el versículo 10 de Apocalipsis, perdón, del capítulo 3, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Bien, créame que ese pasaje tiene una profundidad literaria que él solo nos demuestra que nos vamos antes. Sin embargo, hoy solamente quiero decir, note usted que la iglesia aparece en Apocalipsis en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Lea los demás capítulos y mire dónde está la iglesia. Y ese es el argumento más escueto que puedo referir, porque no me voy a meter ahora a esa profundidad. Pero note usted, quiero que tenga una convicción. El Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. Y no tendría sentido, entonces, pasar por ese nivel de juicio que no es cualquiera, que no estamos hablando no, usted sabe, ¿no?, de cosas que pasan en el mundo ahora, que mucha gente se atreve a decir, no, pero es que ya, inclusive hay sectas que enseñan que ya estamos en la tribulación. Sin embargo, hay formas de refutarlo bíblicamente, como por ejemplo, es que la iglesia de Cristo está en la tierra. Y mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, no hay tribulación. Ahora, cuando la iglesia se va, 2 Tesalonicenses 2, no lo vamos a leer, lo citamos, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que el presente hay quien lo detiene. Y somos la iglesia del Señor, cubiertos por su Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia del Señor se va, ahí empieza la gran tribulación y empieza una serie de eventos en los que viene a tener relación la semana 70 de Daniel. Acabo de hacer 2 compromisos, ayúdenme a acordarlos. Estoy comprometida a conversar en algún momento más adelante sobre, aquí me apuntó, es verdad, él dijo, bueno, el video no ocultará nada, sobre la semana 70, que es un tema tan apasionante, inclusive créame que hasta numérico y la cosa cuadra, pero como hace Dios las cosas, perfectas. ¿Sí? Ese era un compromiso. Y el otro tiene que ver con el tema de cómo comprobamos bíblicamente que la iglesia no pasa por la tribulación. Amén. Yo creo que hasta aquí, creo que sí estoy con el tiempo, perdónenme que yo… ¿Correcto? Tengo 10 minutos, amén. Bueno, vamos a dejarlo en 10. Listo, entonces, importante, hay argumentos que se plantean. Yo sé que yo pedí permiso a los pastores porque este tema de pronto hace surgir preguntas, ¿no? Y yo sé que generalmente estamos en el formato de predicación, pero yo pedí permiso porque este tema hace que no sea solo predicar, o sea que normalmente van a salir algunas dudas y yo voy a permitir con todo respeto, si en este momento, porque no me atrevo a entrar en un tema para dejarlo a mitad, ahorita, si en este momento de pronto hay alguna duda que podamos luego decir para que las personas que nos ven por video la escuchen y la podamos responder, si el Señor nos ayuda, pues vamos a abrir ese compás. ¿Alguna pregunta que el Señor nos ayude a contestar, pero que hágala a ver cómo nos guía el Señor? Si la tiene, pues tampoco es que es cierto. Entonces, ¿alguna pregunta? Anímese. Vamos a ver. Pareciera que no. Bueno, déjeme decirle, primera vez que… Ajá, ok. Yo iba a decir, primera vez que yo hablo de esto y que nadie pregunta, yo no puedo creer. Ajá. Bueno, sucede que, pues bueno, les da como pena, pero sí tienen dudas, seguramente. Yo también creo. Bueno, mi pregunta es acerca de las escuelas de enseñanza y pues quería de pronto aportar, de pronto tú tienes algo diferente, es que dentro de esas 3 escuelas de pensamiento, unas que la iglesia se va antes de la tribulación, otras que se quedan en medio de la tribulación y otras que están en medio de la tribulación, quería separar 2 cosas. Hay una cosa que se llama la tribulación y otro que es la gran tribulación. La gran tribulación es para el mundo, la tribulación la puede vivir la iglesia en cualquier momento, que es la persecución y es lo que hemos vivido hace 2000 años. Que puede que una escuela enseñe eso, que vivamos la tribulación, pero no la gran tribulación. Listo, gracias por el aporte. En el mismo pasaje de Apocalipsis 3:10 habla de la hora de la prueba. Mire,
Cuando usted y yo estudiamos Biblia, tenemos necesariamente que ir a los originales, ¿sí? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que la hora de la prueba es traducido como el megadilipsis. Mira lo que Brian decía, una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación. Bueno, ya va, usted y yo vivimos tribulaciones naturales, si es a lo que te refieres. Usted y yo vivimos situaciones, pruebas, hay caos en el mundo, pasan situaciones terribles, ok. Si a eso te refieres, obviamente son eventos, digamos, como dice el Señor, como dijo el Señor, principio de dolores, en el sentido de que son cosas que anuncian lo que ha de venir respecto al juicio, ¿sí? Ahora, este pasaje, la megadilixis, describe la gran tribulación, que son los 7 años de juicio que se erigen o se erigirán sobre la tierra comandados por el anticristo, permitido por el Señor para traer juicio a la tierra. Hay unos 3 años y medio primeros que son unos años de engaño, de estupor, de supuesta paz. Por eso el Señor dijo, ¿cómo es? Dirán paz y seguridad y cuando estén confiados allí vendrá. Estoy parafraseando, pero usted lo ha leído, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esos primeros 3 años y medio traen sus cositas, porque como tal cual se comporta Satanás en otros escenarios, engaña, pone bonito lo feo, y eso es lo que él va a hacer, y lo va a hacer en la tierra, ¿sí? Y lo estoy generalizando así, pero usted sabe que eso tiene toda una profundidad, y hay doctrinas humanas que se están, digamos, se han levantado desde hace muchos años que abren o han estado, digamos, abriendo, sí, preparando el camino para que el hombre de pecado se manifieste en la tierra. Entonces, durante esos 7 años, hay 3 años y medio en los que la gente dice la palabra, que se darán regalos, que estarán en paz, alegres, felices, porque hay un hombre que reina sobre el mundo, que ha traído la paz. Ahí usted sabe quién es, ¿sí? Pero resulta que, típico del enemigo también, queda descubierto. Él mismo se descubre. A los siguientes 3 años y medio, careta afuera, y empezó lo que se daba, como dicen por allí. El tema no lo podemos dejar a medias. El tema toca cogerlo, y lo cogimos y lo terminamos. Los jueves vamos a estudiar escatología y los domingos predicamos los pastores que tenemos que predicar. Amén. El pastor me puso en un compromiso grande, Dios ayúdame. No, cuando tú puedas me llamas, no puedes, entonces yo haré la prédica o otro pastor dará la prédica. Pero Amén. entonces seguimos con escatología y le damos los jueves, porque esto le va a interesar a la gente y tú lo puedes decir ahorita por internet, que lo están escuchando para que vengan y les vamos a decir a la gente para que aprendamos todo sobre el Apocalipsis, para que entendamos la escatología, los tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo y en las iglesias no se está predicando sobre el Apocalipsis ni nadie tiene miedo, solamente pues se sabe cómo están las iglesias al Dios, gracias a Dios, no todas. Entonces vamos a seguir con escatología todos los jueves, amén. Y el Señor Listo. nos ayude, amén. Y Sí, yo nosotros, lo había pensado, pero una vez al mes, pero no así. Y nosotros los pastores predicamos los domingos el tema que nos toque, amén. ¿Sí están de acuerdo los demás feligreses? Amén. Un Sí, puñito, ahí nos un puñito tocó, en la mano. Ahí nos tocó lo que diga el pastor, la verdad que sí. Bueno, vamos a terminar por hoy. Sí, vamos a terminar por hoy. Discúlpenme que yo, este pasaje sí no lo recuerdo exactamente. Daniel, capítulo 12. Sí, Daniel capítulo 12, versículo 9. Leemos. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. El Señor nos ayude. Amén.
Entonces la palabra del Señor dice, Santiago, creo que capítulo 3, si no estoy mal, el que sienta que está escaso de sabiduría, pídala al Padre y Él la dará en abundancia y sin reproche. ¿Qué pasa? Esta palabra, este estudio de escatología, históricamente en la iglesia es nuevo. Tiene, no sé, no voy a decir cuántos años porque me voy a equivocar, no tengo la certeza. Pero créame que no es algo que tenga, no sé, ¿cuánto? 500 años, no los tiene. No los tiene. Y hace unos días escuché a alguien a quien respeto mucho en el tema y cuando citaba este pasaje yo decía, bueno, pero es que el Señor mismo dijo que así iba a ser. Léalo conmigo. Estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Al Señor le ha placido a través de su Espíritu Santo irnos dando un poco más de luz en el tema porque es que estamos en el tiempo del fin. Antes no se entendía, pero nada. Amén, aquí nos aportan y es cierto. Entre más nos acerquemos al momento, entonces el Señor nos va a ir mostrando otras cosas. Yo le voy a comentar, desde que el Señor me inquietó a estudiar esto, han pasado aproximadamente unos 10 años. Y créame que en la medida en que uno va estudiando, como en todo, ¿no? Como en todo, el Señor va como haciendo que uno vaya hilando las ideas, que uno vaya comprendiéndolo más. Créanme que enseñamos esto con temor y temblor, porque es la palabra del Señor y es un tiempo profético, pero también lo enseñamos con mucha certeza, basado en lo que la misma palabra enseña, ¿sí? Y cuando hay cosas que decir que no están certificadas totalmente por la palabra, se aclaran, que son corrientes doctrinales, que son especulaciones, pero me gusta enseñar lo que la palabra dice sobre el tema. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Será que el pastor viene a orar? Me gustaría. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, Dios, porque aquello que tú hablabas en Deuteronomio 29, Dios, cosas que te pertenecen a ti ocultas y otras que nos serán reveladas a nosotros, Señor, tú lo estás haciendo en estos tiempos, Dios. Este tema, Dios, es un tema hermoso, Dios, porque está en tu corazón. Este tema, Dios, que está en el Apocalipsis, Padre Santo. Este libro maravilloso, Señor, que es revelación de lo que había en tu corazón, Señor, para estos tiempos. Y nosotros, Dios, hemos tomado, Dios, el camino para empezar a seguirlo, Señor, para escuchar de ti, Señor. La escatología, Dios, es ir a este libro maravilloso y empezar a sacar las perlas que estaban guardadas para nosotros los hijos de Dios. Señor Dios, hoy en las iglesias no se está predicando, Señor, sobre el arrebatamiento, sobre la venida de Cristo, Señor. No nos estamos preparando, Señor, para que cuando tú vengas por la novia. Y es importante saber al Dios maravilloso que escribió este libro, Dios, a través de este apóstol, Señor, de este hombre de Dios, allí en la isla de Patmos, Señor. Por eso, Padre Santo, hoy tú nos revelas, Señor, y de aquí en adelante estaremos estudiando, Señor, preparándonos para entender los tesoros que están guardados en este maravilloso libro que es la Biblia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes propósitos divinos para cada uno de nosotros, y es que entendamos y conozcamos la verdad, porque la verdad, como dice tu palabra, nos hará libres de la mentira del enemigo. Y andaremos, Señor, como aquellas mujeres sensatas que guardan el aceite, Señor, y estaremos preparándonos, Señor, para cuando tú vengas, porque hemos conocido la verdad, y esa verdad maravillosa nos ha hecho libres de la mentira del enemigo, Señor. Estamos esperando al novio precioso, Dios. Todos los que estamos aquí, Señor, tenemos problemas, situaciones. Dice Dios que mientras estemos en esta tierra tendremos tribulaciones. Pero Dios, tú venciste al mundo, y tú, Dios, por más que el mundo quiera venir a arrastrarnos, Dios, descansamos en la roca que es Cristo, que es la paz de nuestro corazón. Por eso, Señor, te damos gracias, Dios, porque vamos a aprender cada día más de lo que tú, Dios, tenías preparado para estos tiempos, Señor. Te doy gracias, Dios, y antes de irnos, Señor, y sin extenderme, Padre Santo, hoy pongo en tus manos, Señor, estas personas preciosas, tus hijos, que hemos creído tu palabra, vivimos por ella, nos alimentamos de ella, Dios. Y también hay una palabra, Dios, que tú quieres que tu novia crezca, resplandezca, Señor.
y haga cuenta que tú eres aquella persona que te invitan, como las niñas que llevan a unas bodas para que acompañe a la novia al altar. Hay un vestido blanco, Señor, y ese vestido blanco, Dios, está para nuestras vidas, y nos vamos a preparar, Señor, para que la novia crezca cada día más. Y de eso que tú, Dios, nos has confiado, Señor, de eso, Señor, que tú nos has dado, ese trabajo, esa salud, la gracia que nos has dado para estar delante de nuestros jefes, Señor, que nos bendicen, Señor, con un trabajo, porque tú lo das, Señor. Hoy hemos guardado, Dios, una semilla, y esta semilla, Dios, quiero que hagas tu memoria de ella, Señor. Y hoy, Dios, doy como propuse en mi corazón, Señor, y con un corazón alegre, Dios, te digo, Señor, gracias, porque he sacado la parte que tú me dices, Señor, que tú me dijiste, Señor, a mi corazón hablaste. Y hoy aquí la traigo, Señor, y la deposito para que este ministerio, Señor, crezca, para que este ministerio cada día podamos ver, Señor, cómo la mano de Dios se establece en muchos lugares, porque podremos llevar alimento a la viuda, a los que tienen necesidad, a aquellos que necesitan del pan de cada día, Señor. Podemos, Señor, hacer de tu obra, Dios, algo más grande, y lo más grande es que tú estés en la obra, Señor, pero tú miras, Dios, nuestro corazón. Hay una parte que tú nos dices, Señor, y otra parte que nos corresponde a nosotros.